Hola, los saluda Raúl Mora Reyes, su asesor de la materia de programación orientada a objetos, y en esta ocasión vamos a trabajar el tema herencia. Como ustedes ya habían investigado en una actividad de la unidad 1, algunos conceptos, y entre ellos encontraron lo que era herencia. Hablaba acerca de crear clases a partir de unas clases ya existentes, a las cuales les llamamos base, superclase o padre. Y a esas nuevas clases las llamamos derivada, subclase o clase hijo. Aquí les dejo un pequeño concepto, ustedes pueden encontrar algunos, pero yo creo que este concepto se puede entender mejor con un ejemplo. Digamos que tenemos en un hospital dos tipos de pacientes y se almacena la información que tenemos en esta diapositiva. Para paciente interno vamos a almacenar CURP, nombre, padecimiento, tratamiento, área, sala y cama. Y para nuestro paciente externo, CURP, nombre, padecimiento, tratamiento, médico tratante, consultorio, fecha y hora. Como hemos estado trabajando el encapsulamiento, entonces nosotros tendríamos que hacer dos clases. La clase de paciente interno y la clase de paciente externo. Ambas obviamente vienen encapsuladas con sus métodos get, set, constructores y método toString. ¿Qué sucede si no tenemos herencia? Bueno, sin la herencia podemos ver que estamos repitiendo cuatro campos, tanto en paciente interno como en paciente externo nos piden CURP, nombre, padecimiento y tratamiento, lo que implica que tengamos 14 métodos solamente contando get y set dentro de paciente interno y 16 métodos dentro de paciente externo, lo que darían 30 métodos. ¿Qué sucede? Bueno, si estamos viendo que se repite, algunos pensarían, bueno, pues es mucho más fácil copiar y pegar el código de paciente interno, se lo paso a paciente externo y así, fácil, ¿no? Pero ¿qué sucede si más adelante yo quiero modificar alguna información, algún tipo de campo o adicionar otros campos que también tengan ambas clases? Tendríamos que estar viendo cuál ya copié, cuál no he copiado, cuál ya agregué en interno, cuál no he agregado en externo. Y eso se volvería un poco complejo al momento de mantener nuestros sistemas. Para eso la herencia nos propone que saquemos esos campos que se repiten y los pongamos en una clase general. En este caso, les voy a mostrar cómo quedaría con herencia. Bueno, si yo tomo esos cuatro campos y los subo a una clase que se llame paciente, paciente es una clase en general, no estamos diciendo si es interno o externo, simplemente es paciente. Y ahí pongo los campos CUR, nombre, padecimiento y tratamiento, además de sus métodos get y set. Y luego, mediante la herencia, creo otras dos clases nuevas. Con la palabra extend, más adelante vamos a ver que nosotros extendemos de la clase padre, que en este caso es paciente, hacia paciente interno, que es la clase hijo, y también a paciente externo, que es una clase hijo. Vean cómo en paciente interno solamente incluyo aquellos campos que faltan para paciente interno, que sería área, sala y cama, y sus métodos get y set, obviamente. ¿Qué pasa? No significa que paciente interno solamente se describe con esos tres campos, sino que un paciente interno, al heredar de paciente, se describe con CUR, nombre, padecimiento, tratamiento, área, sala y cama. Y lo mismo sucede con paciente externo. Tendría CUR, nombre, padecimiento, tratamiento, médico tratante, consultorio, fecha y hora. Es decir, heredan los campos de su padre. ¿Qué sucede? Bueno, hagamos un análisis. En este caso tendríamos 8 métodos get y set en la clase padre, 6 en paciente interno y 8 en paciente externo, los cuales nos darían un total de 22 métodos. Nos estamos ahorrando 8 métodos. ¿Y qué sucede cuando tenemos jerarquías mucho más grandes que estas? Bueno, pues entonces nos estamos ahorrando mucho código. También tenemos la ventaja que si, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Nos faltó teléfono y nos faltó domicilio también para paciente interno y paciente externo. En vez de ponerlo en la clase paciente interno y paciente externo, los ponemos en la clase paciente. Y de esa manera, ambas clases tendrán esos campos. Obviamente, cuando existe algún campo solamente para paciente interno, lo adicionamos en su clase paciente interno o en la clase paciente externo si solamente es parte de un paciente externo.
Esta jerarquía que estoy mostrando solamente está en unos dos niveles, padre e hijo, pero la jerarquía se puede extender y más adelante lo vamos a trabajar con algunos ejercicios, que eso los voy a dejar de tarea, claro. Bien, ¿cómo codificaríamos la herencia? Bueno, vamos a comenzar con la clase paciente. Vean en la parte superior izquierda tenemos la clase paciente. Obviamente nada más puse un pequeño pedazo de este código. Vean que tenemos public class paciente, tenemos nuestros 4 campos privados y empezamos a encapsular. Obviamente hay que encapsular la clase completa con sus constructores, su método toString, métodos get y set. Bueno, ya que tenemos esos 4 campos en la clase paciente, lo único que hacemos es crear otra clase, como la podemos ver en la esquina inferior derecha. Aquí vemos la clase paciente interno, que extiende de paciente, es decir, extends es la clase, es la palabra clave para indicar que estamos haciendo herencia o heredando de la clase paciente. Paciente interno hereda de paciente. Pero vean que nada más incluyo los 3 campos, área, sala y cama, obviamente métodos get, set, y toString y constructores. Por el momento, en este ejercicio, yo se los voy a poner en el curso. Vamos a omitir constructores y método toString y lo estaremos trabajando más adelante. Por lo tanto, les voy a pedir solamente que metan métodos get y métodos set. Paciente externo. Bueno, paciente externo extiende de paciente. También es una clase hija de paciente, igual que paciente interno. Y tiene sus 4 campos, como los podemos ver, y obviamente métodos get y set. ¿Cómo quedaría nuestra aplicación? ¿Cómo haríamos la clase principal, que es el que tiene el método main? Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo hemos estado trabajando. Por ejemplo, aquí lo único que le estoy pidiendo al usuario es que indique si quiere crear un paciente interno o un paciente externo. Después de nuestro método main, después del encabezado del método main, vean cómo tenemos la declaración de 2 objetos, que sería paciente interno, interno, paciente externo, externo. ¿Sí? Ahí están preparadas nuestras 2 referencias para poder crear alguno de esos 2 pacientes. Posteriormente, las siguientes líneas, lo único que hago es pedirle al usuario que indique con un 1 si quiere crear un paciente interno o un 2 para crear un paciente externo. Con nuestro switch, bueno, pues entonces si la opción cae en 1, significa que el usuario quiere crear un paciente interno. Vean cómo hemos estado trabajando anteriormente, ponemos interno igual a new paciente interno. Estamos creando un objeto de tipo paciente interno, pero vean cómo a continuación pedimos los 7 campos de paciente interno. Interno.setCurve, interno.setNombre. ¿Sí? Vean que aunque esos métodos no están declarados dentro de la clase paciente interno, pueden ser invocados porque pertenecen a la clase padre. Pedimos todos los datos y a continuación desplegamos toda la información también utilizando los métodos get. Es por eso que les comentaba que por el momento no vamos a utilizar ni constructores ni método toString, porque quiero que ustedes ejerciten el uso de los métodos set y métodos get independientemente si son de la clase padre o de la clase hijo. En el caso 2, en el case 2, tenemos que el usuario quiere crear un paciente externo, por lo tanto creamos un objeto de paciente externo, pedimos sus 8 datos y desplegamos sus datos. Aquí no está completo el código, pero se los dejo en el curso para que lo puedan analizar. Entonces, esto es la herencia. La herencia nos permite ahorrar código. Más adelante veremos en la siguiente unidad lo que es polimorfismo, otra de las ventajas que nos trae el trabajar con la herencia. Entonces, veamos que además de ahorrar código, nos permite hacer más fácil los cambios en nuestras clases, debido a que, como les comentaba, si nos faltó algún campo para las 2 clases, pues lo adicionamos en la clase padre y con eso lo tenemos en ambas.